En agosto de 1933, 26 años antes, otro dictador militar, el general Gerardo Machado, también había huido del país tras una cruenta revolución armada impulsada por los estudiantes y las clases medias, secundada en la fase final por el ejército. Incluso fue al calor de esos hechos y en la cresta de aquella revolución que surgió Fulgencio Batista como un meteoro. De joven y humilde sargento taquígrafo, pobre y mestizo, había pasado primero a coronel y luego a general y hombre fuerte de la República, presentándose como un líder de izquierda, muy cercano en su momento a los comunistas. Operación que duró aproximadamente 7 años, desde 1933 hasta 1940. Se aprobó una constitución democrática que no permitía la reelección y Batista fue elegido presidente legítimo. La sociedad, producto de los esquemas revolucionarios de la época, comenzó a acercarse a un movimiento de masas de corte socialdemócrata llamado Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que manejaba una retórica antiamericana y anticapitalista, dirigido por un médico llamado Ramón Grau San Martín. En 1944 y 1948 ganó limpiamente los comicios. Precisamente fue el segundo de estos dos gobiernos auténticos, legítimamente presidido por el doctor Carlos Príos Ocarrás, el que fue derrocado por Fulgencio Batista. Hay que destacar que Batista tiene su momento estelar en la historia de Cuba en 1940, cuando él patrocina la constitución liberal del 40, una constitución orgullo de Cuba, y en el 44 traspasa el poder pacíficamente a los auténticos, a Grau. Ese es el momento estelar de Batista. Pero el 10 de marzo marca uno de los momentos más terribles de la historia de Cuba. En efecto, en 1952, poco antes de las elecciones pautadas para ese año, donde según las encuestas de la época hubiera ganado el Partido Ortodoxo, un desprendimiento de los auténticos, Batista, que era un candidato prácticamente sin ningún apoyo popular, dio un golpe militar, el segundo de su vida, e interrumpió el curso democrático del país, abriendo con ello la puerta a la aventura revolucionaria. Otro atentado dinamitero tiene lugar en el túnel que une la... Poco después comenzó la insurrección para desalojarlo del poder, más o menos como había ocurrido contra Machado un cuarto de siglo antes. Atentados terroristas, ataques a cuarteles, asesinatos de militares, conspiraciones políticas y una severa crítica al gobierno en los medios de comunicación. Castro llega a una sociedad que está buscando a alguien como Fidel Castro, como uno de los cabecillas de la insurrección, primero atacando sin éxito el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, y tras pasar 2 años en la cárcel y luego un breve exilio en México, creando un movimiento guerrillero en las montañas de Sierra Maestra, tras desembarcar en la isla en diciembre de 1956, junto a unos pocos seguidores que se atrevieron a acompañarlo en la aventura y casi fueron aniquilados a poco de arribar a las costas cubanas. ¿Quién era Fidel Castro? Era un abogado joven, violento y carismático, acusado a finales de los años 40 de crímenes políticos e intentos de asesinato en la etapa democrática de Cuba, aunque nunca lo condenaron en los tribunales. Se sabía que era confusamente radical y audaz. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia manera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el director revolucionario, los que en nombre de la revolución cubana hemos dado el tiro hacia este régimen de cobro. Fidel acabó imponiendo la línea dura, la lucha armada como única estrategia válida y patriótica. No obstante, el golpe definitivo contra Batista, como le había ocurrido a Machado en 1933, fue la pérdida del apoyo de Estados Unidos. En abril de 1958, el gobierno republicano de Ike Eisenhower, presionado por una hábil campaña de los exiliados cubanos, decretó un embargo de armas al gobierno de Batista para obligarlo a buscar una solución política a la guerra desatada en el país. Pero las consecuencias, no obstante, fueron otras. En lugar de precipitar una salida pacífica al conflicto, Washington provocó o aceleró el triunfo de los insurrectos.
Los jefes de las Fuerzas Armadas interpretaron correctamente que Batista había perdido el favor de los americanos y dieron por sentado que era un régimen condenado a muerte. Así que surgieron conspiraciones y comenzaron a establecer relaciones secretas con Fidel Castro. Batista lo supo y, convencido de que estaba rodeado de traidores, decidió escapar de Cuba exactamente como había hecho el general Machado en 1933, y por más o menos las mismas razones. Cuando huyó del país, el 90% de las Fuerzas Armadas y el 95% del territorio teóricamente seguían bajo su control. Pero él y su gobierno estaban profunda e irremediablemente desmoralizados. Por eso perdieron el poder. El total de muertos de ambos bandos, gobierno y oposición, a lo largo de los 6 años de lucha, fue de 2.771 víctimas, infinitamente menor que los habidos en las guerras revolucionarias de El Salvador, Guatemala o Nicaragua. Una vez ocupada la casa de gobierno, el verdadero Fidel Castro comenzó a mostrarse a los cubanos y al mundo. Supuestamente, la revolución se había llevado a cabo para restaurar la democracia y las libertades individuales garantizadas en la Constitución de 1940. Fidel Castro, que había asegurado paria no era comunista, muy rápidamente, en apenas 2 años, comenzó a confiscar las empresas privadas nacionales y extranjeras, se acercó a los soviéticos, atacó a Estados Unidos con gran vehemencia, nacionalizó sin compensación las propiedades de las compañías nacionales y extranjeras, muchas de ellas pertenecientes a norteamericanos y españoles, se apoderó de los medios de comunicación y estableció un gobierno de partido único. ¿Por qué lo hizo? Fundamentalmente porque desde sus años universitarios Fidel Castro había desarrollado simpatías por las ideas comunistas y un odio sin límites contra Estados Unidos. Esa tendencia se a partir de su contacto en México en 1956 con el argentino Ernesto Guevara, conocido como el Che, también de convicciones comunistas, doctrinariamente mejor formado que Fidel en el marxismo, y los dos, además, recibían el aliento de Raúl Castro, hermano menor de Fidel, afiliado a las Juventudes Comunistas Cubanas desde 1953, aunque sin demasiado interés en las cuestiones teóricas del marxismo. No es verdad, pues, que Fidel Castro se arrojó en brazos del comunismo por la hostilidad norteamericana. El propio Fidel Castro se ha encargado 100 veces de desmentir esa hipótesis, aclarando que él es un revolucionario con convicciones.